Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos cordialmente al doctor Washington Pesantes, precandidato presidencial por el Movimiento Unión Ecuatoriana. El doctor Pesantes también salió a la palestra pública como fiscal general del Estado, pero vamos a hablar del tema político, doctor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es esto de Unión Ecuatoriana y cómo nació esta precandidatura presidencial? Gracias, Fernando, muy buen día. Nosotros hace 5 años le dijimos al país que los ecuatorianos requerimos una opción distinta de la llamada y tan estigmatizada partidocracia y del partido único que ya cumplía prácticamente 5 años. Así mismo, ¿no es cierto? Comenzó en el 2007. Le dijimos al país en el 2012, el país necesita una alternativa democrática. Y yo escuchando ese pedido, ese clamor de la gente, a quienes servimos desde la Fiscalía, acepté el reto de formar Unión Ecuatoriana, un movimiento que convoque a la gente que no se sentía representada en la docena de partidos y organizaciones políticas existentes a esa época. De manera que así nace Unión Ecuatoriana como una convocatoria de los ecuatorianos que queremos vivir en paz, en democracia, con respeto a la opinión de las minorías, un Estado que no concentre el poder, un Estado que solucione los problemas fundamentales del país, empleo, educación, etcétera, que dé al traste con el paquete tributario que nos agobia a los ecuatorianos. Ahora, ¿en qué sector se ubica Unión Ecuatoriana? ¿En el centro derecha, en el centro izquierda, o cómo se definen ustedes? Nosotros somos la tercera vía. En el contexto nacional vemos cómo se enfrentan hoy dos tendencias. El gobierno que quiere el continuismo, es decir, Moreno o Glass al poder, a la presidencia, Correa al poder, o el buró al poder. Y de otro lado, los que quieren reproducir los gobiernos que estuvieron al frente del Estado hasta el 2007. Entonces, el país necesita una alternativa. Es la tercera vía, Unión Ecuatoriana, de la gente que no hemos estado jamás en partidos políticos, gente nueva que se ha caracterizado por el servicio al país. En el contexto ideológico que usted bien me pregunta, exactamente eso es la tercera vía. Distanciarse de los extremos de lo que se llama neosocialismo, revolución ciudadana, que ya lo hemos probado durante 116 meses, y aquellos que gobernaron por décadas el país. Un centro que sea democrático, equilibrado, insisto, tolerante, que tome lo positivo de los dos sistemas que han gobernado el mundo. Ahora, el sistema liberal y el sistema socialista. Y en esa línea, ¿cómo van a enfrentar ustedes las próximas elecciones? Considerando que en este momento varios movimientos y partidos políticos están, diríamos, uniendo o convergiendo en base a una unidad o varias unidades. ¿Qué piensan sobre eso? Nosotros creemos que dialogar es importante, siempre y cuando se enfoque no simplemente a reemplazar al presidente de la República, a reemplazar al inquilino de turno en Carondelet. Se requiere no solamente cambiar un presidente en esta ocasión, se requiere cambiar un modelo de gobierno concentrador, monopólico en el ejercicio del poder. Se requiere una propuesta distinta, y entonces si hay convergencia en aquello, no envolver a las prácticas de antaño, de repartirse como botín la justicia, de repartirse en definitiva el poder político a través de distintas alianzas demasiado coyunturales y sin tener en cuenta el más mínimo principio ideológico, nosotros no vamos hacia allá. Pero evidentemente dialogamos, y nuestras alianzas son con la Federación de Campesinos del Ecuador, con los evangélicos del Ecuador, con la gente de distintas tendencias, con los médicos, con los profesionales. ¿Serán suficientes para sumar votos y ganar una elección? Nosotros creemos que serán suficientes el momento en que 7 de cada 10 ecuatorianos, el 70% de los ecuatorianos no está de acuerdo con las opciones propuestas, porque una cosa es decir que están indecisos, dubitativos, y eso no es verdad. El 70% de ecuatorianos no quiere lo mismo, ni que esto continúe, ni que regresen. Los causantes también son corresponsables de la crisis económica, política y social, de manera que nosotros creemos que la verdadera unidad está por este lado, no la unidad de membretes que después de unos días, de unas semanas, terminará pulverizada, porque en definitiva los intereses partidarios de los partidos de siempre. Mire usted cuántos candidatos existen ahora actualmente, candidatos que ya lo fueron, algunos 5 veces, otros 2 veces, en fin, no hay actores nuevos, y aquí se requiere un
cambio generacional, una visión distinta de la política. Doctor, usted fue fiscal general del Estado y tiene una amplia experiencia en temas judiciales, es docente universitario, y quiero plantearle dos temas. Uno, vinculado con lo que está sucediendo en estos momentos con el precandidato Guillermo Lasso, el precandidato de Creo, que podría afrontar un juicio por supuestas injurias contra la esposa del secretario de Senacit. ¿Hay argumentos para enjuiciarlo? De lo que nosotros conocemos, se le ha iniciado, se ha incoado un proceso penal por las supuestas calumnias. Digo supuestas porque mientras no se pruebe, pues él es inocente, y tendrá el economista Ramírez que demostrar que en efecto hubieron calumnias. Que eso se quiera politizar es distinto. No estoy de acuerdo con aquellos que quieren judicializar la política ni politizar la justicia. En principio habría elementos, lo digo como jurista, no como político que recién ha comenzado. ¿Y eso impediría una eventual candidatura de Guillermo Lasso? No. Implicaría una sanción que iría de 15 a 30 días y una vez cumplida, pues él está apto para ser candidato, para seguir con su candidatura, que lo ha iniciado creo que hace 5 o 6 años. Y el otro tema es vinculado a la relación entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo. En las últimas horas, una jueza, la jueza Matamoros, ha decidido en torno a un recurso presentado por el presidente de la República contra un consejo de disciplina, contra un segundo consejo de disciplina, que las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, tienen que ser, diríamos, sometidas a un proceso de capacitación en temas constitucionales y políticos. ¿Cómo ve usted esta situación? Mira, miro con mucha preocupación. Y ya son 4 procesos de consejos disciplinarios que no aceptan la petición en definitiva de gobierno de Alexis Mera de que se les sancione a las militares, porque ellos en estricto derecho dicen el presidente de la República es la autoridad máxima, porque eso está instituido en la Constitución, me parece que es el artículo 142, pero él no tiene una autoridad castrense en estricto sentido. Pero ¿dónde termina la autoridad del presidente? De manera que si el presidente de la República se sentía ofendido, tiene otra vía judicial que no sea estrictamente el área administrativa interna de las Fuerzas Armadas. ¿La vía penal? Más, claro, podría ser penal si él se sentía ofendido y se sentía calumniado, pero él escogió la sanción disciplinaria y creo que inclusive existe prescripción. La ley establece en juicios penales civiles que después de un tiempo que no se ha iniciado una acción, en este caso 3 meses, ya no se les puede juzgar, por más que se lamenten. De manera que lo que está sucediendo llama la atención. La jueza anterior instituyó ya como jefe, y algunos han dicho mariscal, etcétera, al presidente de la República, y la otra jueza, más allá del asunto de fondo y respecto de su pregunta, da consejos, y eso no le corresponde al juez. El juez tiene que pronunciarse estrictamente sobre las peticiones de las partes. La recomendación de que se les de charlas, de que se civilice, entre comillas, a los militares, no tiene razón de ser. Y más me parece que todo esto obedece a una estrategia, no solamente es este hecho, es el hecho de que se cierran los colegios militares que, más allá de la regencia que corresponde al Ministerio de Cohesión o al Ministerio de Defensa, ayudaba porque el militar recibe el pase a medio año y tiene que trasladarse con sus hijos, es atentar contra el sentido común. Una serie de medidas, inclusive simbólicas. A mí no me parece coherente que el presidente de la República termine con una tradición histórica como es aquella de tener los edecanes de las Fuerzas Armadas. No me imagino yo a 2 militantes de Alianza País con la banderita reemplazando a los granaderos de Tarqui. Respeten la institucionalidad. Doctor, finalmente, y dentro ya de las propuestas que usted ha presentado previamente en torno a hacia dónde iría su candidatura o su discurso en el caso de ya formalizar la candidatura, porque esta es una precandidatura presidencial. Usted ha dicho derogar la ley de comunicación. ¿Por qué? Hay que derogar la ley de comunicación porque en el tiempo que hemos visto sancionados a más de 300 periodistas con una serie de abusos, ¿cómo es posible? Nos ven a cara de ingenuos a los ecuatorianos y se nos dice que en esa publicación de 200.000 ejemplares de la ley de comunicación de bolsillo,
además en estricto sentido ha sido de bolsillo, se reforma la ley y después se acusa errores mecanográficos y con eso se ha sancionado a cerca de un centenar de periodistas. Yo creo en la libertad de prensa con responsabilidad social. Hay que respetar el honor y el buen nombre de las personas. Ese es el único límite que debe tener. Y las excepciones confirman las reglas. Yo creo que hay un periodismo respetable, hay personas que también se exceden, pero eso no amerita que haya un Torquemada institucionalizado. Es decir, como la Inquisición en la época medieval. Prefiero entonces que haya buen periodismo y también de lo otro, así como insiste en todo el mundo, antes que haya un censor que diga esto se debe decir o esto se debe publicar. De manera que yo estoy en contra de estos mecanismos de control arbitrario y abusivo del poder. Gracias, doctor. El doctor Washington Pesantes, ex fiscal general del Estado, precandidato presidencial por el Movimiento Unión Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más.